80 y un religioso del convento de Merced. Solo 4 sobrevivieron a la fiebre y de estos 4, 3 huyeron. Y el padre, pegando con un puño en el borde del púlpito, gritó: «Hermanos míos, hay que ser ese que se queda». No se trataba de rechazar las precauciones, el orden inteligente que la sociedad impone al desorden de una plaga. Había únicamente que empezar a avanzar en las tinieblas, un poco a ciegas, e intentar hacer el bien. Pero por lo demás había que perseverar y optar por confiar en Dios. Aquí el padre Paneliux invocó la gran figura del obispo belucense durante la peste de Marsella. Recordó que el obispo, cuando finalizaba la epidemia, habiendo hecho todo lo que debía hacer y creyendo que no había ningún remedio, se encerró con víveres para subsistir en su casa, e hizo tapiar la puerta. Los habitantes de la ciudad, para quienes era un ídolo, se indignaron con él, rodeando su casa de cadáveres para infectarlo, y arrojaron cuerpos por encima de las tapias para matarlo con más seguridad. Así el obispo, por una debilidad, quería aislarse en el mundo de la muerte, y los muertos le caían del cielo sobre la cabeza. Así también nosotros debemos convencernos de que no hay una isla en la peste, no hay término medio. No hay que admitir lo que nos causa escándalo, por si no habría de escoger entre amar a Dios u odiarlo. Y quien se atreviera a escoger el odio a Dios, hermanos míos, el amor de Dios es un amor difícil. Implica el abandono total de sí mismo y el desprecio de la propia persona. Pero solo Él puede borrar el sufrimiento y la muerte de los niños. Esta es difícil lección que quiero compartir con ustedes. Esta es la fe, cruel a los ojos de los hombres, decisiva a los ojos de Dios, al cual hay que acercarse. Es preciso que nos pongamos a la altura de estas imágenes terribles. Por eso, en muchas iglesias del sur de Francia duermen los presbíteros desde hace siglos bajo las losas de coro, y los sacerdotes hablan sobre sus tumbas. En cuando Roux salió, una violenta corriente de aire se arremolinó en la puerta entreabierta y azotó en plena cara a los fieles. Trajo hasta la iglesia un olor a lluvia, un perfume de banquetas mojadas. Roux le pidió su opinión a Tarot sobre el sermón. Este le dijo que conocía una cura que perdió la fe durante la guerra al ver la cara de un joven con los ojos reventados. Paneliux tiene razón, dijo Tarot. Cuando la inocencia puede tener los ojos reventados, un cristiano tiene que perder la fe o aceptar tener los ojos saltados. Paneliux no quiere perder la fe, irá hasta el final. Esto es lo que quiso decir. Unos días después del sermón, Paneliux tuvo que ocuparse de su mudanza. El padre dejó el departamento donde su orden lo instalaba para ir a vivir a casa de una vieja señora que frecuentaba iglesias. Durante la mudanza, el padre sintió que crecía su cansancio y su angustia, y por ello perdió la estimación de su anfitriona. Lo que sucedió después se supone solamente por los relatos de la dueña de casa. Por la mañana la señora se levantó temprano. Extrañaba de no ver salir al padre de su cuarto. Se decidió a llamar a la puerta. El padre estaba todavía acostado. Pasó una noche de insomnio, sufría de ahogo y estaba más congestionado de que costumbre. Según sus propios términos, le propuso amablemente llamar a un médico, pero su proposición fue rechazada con violencia. Iba regularmente cada 2 horas a verlo. Lo que más le impresionaba era la agitación incesante en que el padre pasaba el día. Arrojaba las sábanas y las recogía, pasándose sin cesar las manos por la frente húmeda y enderezado para intentar torcer con una tos ahogada y ronca. Era como si luchara sin poder arrancar el fondo de su garganta tapones de algodón que estuvieran ahogándolo. Por último se incorporó a medias y se quedó mirando con una fuerza más vehemente que las agitaciones anteriores, pero la señora no se atrevió todavía a llamar al médico para contrariar a su enfermo. En la tarde intentó nuevamente hablar al padre, pero él le respondió claramente que no quería médico.
A la mañana siguiente, le dio claramente que no que, perdón. En la mañana siguiente, ella le preguntó cómo se encontraba, y con una voz que le pareció asombrosamente indiferente, dijo que se encontraba mal, que no necesitaba médico, y que era suficiente con lo que llevaran al hospital para que todo regresara al orden. La señora aterrada corrió al teléfono. Rux llegó al mediodía. El padre lo recibió con el mismo aire indiferente. Rux lo reconoció y quedó sorprendido, pues fuera de él ahogo y la presión del pecho no encontró ninguno de los síntomas principales de la peste bubónica o pulmonar. Yo me quedaré cerca de usted, le dijo con tranquilidad. Gracias, pero los religiosos no tienen amigos, ponen todo a disposición de Dios. En el hospital, Paneliux no volvió a abrir la boca, se abandonó como una cosa inerte a todos los tratamientos que le impusieron, pero no soltó el crucifijo. Sin embargo, el caso del padre seguía siendo ambiguo. La fiebre aumentó por la noche. Al fin, el padre expectoró aquel algodón que le ahogaba. Estaba rojo. En medio del estruendo de la fiebre, Paneliux permaneció con una mirada indiferente, y cuando la mañana siguiente lo encontraron muerto, medio caído fuera de la cama, su mirada no expresaba nada. En su ficha se anotó: caso dudoso. El día de Todos los Santos no fue ese año, como otras veces. El tiempo cambiaba bruscamente, y los calores tardíos cedían la plaza de golpe al frío. Los primeros impermeables aparecieron. Todos estos signos de la estación no hacían olvidar que los cementerios estaban desiertos. Otro año, los tranvías iban llenos de olor insulmos de los crisantemos, y los procesiones de mujeres se encaminaban a lugares donde los suyos estaban enterrados para poner flores en sus tumbas. Era el día en que se trataba de compensar a los muertos del aislamiento y del olvido que estuvieron durante largos meses. Pero este año nadie quería pensar en los muertos. Ya no se trataba de ir hacia ellos con un poco de nostalgia y melancolía. Ya no eran los abandonados ante los que hay que ir a justificarse una vez al año. Eran los intrusos que se procura olvidar. Los fuegos de la peste ardían como una fuerza cada vez más grande. En el horno crematorio, el número de muertos aumentó. Parecía como si la peste se instalara cómodamente en su paroxismo, y que diera a sus crímenes cotidianos la precisión y la regularidad de un buen funcionario. En principio, y según la opinión de las personas competentes, este era un buen síntoma. El doctor Richard, por ejemplo, pensaba que ahora empezaría a decrecer, en parte gracias al suero de Castell, cuando de repente el doctor Richard fue arrebatado por la peste. La administración, ante este ejemplo, volvió al pesimismo con la misma incoherencia, como que primero se entregaba al optimismo. Castell solo preparaba su suero lo más cuidadosamente posible. Ya no había un solo edificio público que no fuera transformado en hospital o en leprosería. Había en la ciudad muchos campos de fútbol reservados para aislar a la gente. En ellos el olor a hombres, los enormes ruidos, los altavoces, el atardecer y el misterio de los muros y el miedo de lugares añadió confusión y malestar. Al final de noviembre las mañanas llegaron a ser muy frías. Lluvias torrenciales lavaron el pavimento a chorros, limpiaron el cielo y los dejaron puros. Una noche a las 10, después de una larga agotadora jornada, Tarut acompañó a Rix, que iba a hacer su visita al viejo asmático. El viejo les hizo saber que había muchos que no estaban de acuerdo, que la tajada era simple para los mismos que tanto va al cántaro. Dijo también que había una vista muy bonita desde allá arriba,
y que las terrazas de casi todas las casas estaban comunicadas por algún lado, y así podían las mujeres del barrio visitar sin salir a la calle. Sí, dijo el viejo, suban un poco, allá arriba hay buen aire. La brisa traía olores de especies y de rocas. El silencio era absoluto. ¡Qué buen tiempo hace!, dijo Ryuk sentándose. Es como si la peste no llegara hasta aquí. Tarot, de espaldas a él, miraba el mar. ¿Usted no ha intentado nunca saber quién soy yo? ¿Usted me considera su amigo? Ay. Sí, respondió el doctor. Soy su amigo, pero hasta ahora nos ha faltado tiempo. Si es así, me tranquiliza. ¿Quiere usted que este momento sea el momento de la amistad? Tarot le contó su historia. Hijo de una madre silenciosa y resignada, escuchó a su padre, abogado, pedir que caiga la cabeza de un condenado a muerte. A partir de ese momento comenzó a ver a su padre como con muy malos ojos. Comprendió entonces que los días en que se levantaba temprano era para asistir a una ejecución. Desde entonces decidió dedicarse a combatir la pena de muerte, que era para él una de forma de peste de una sociedad conformista e hipócrita. Después el silencio volvió. La brisa se hizo más fuerte y al mismo tiempo llegó del mar con un soplo con olor a sal. En una ráfaga de viento llegaron gritos de hombres. Después el ruido de una descarga y el clamor de una multitud. Tarot se levantó y escuchó, ya no se oía nada. Otra vez estaba peleándose en las puertas. Tarot murmuró que eso no terminaría nunca y que seguiría habiendo víctimas porque esa era la norma. ¿Sabe usted? Dijo, lo que deberíamos hacer es darnos un baño de mar en nombre de la amistad. Con nuestros pases podemos ir hasta el muelle. Es evidente que un hombre tiene que luchar por las víctimas. Un momento después el coche se detuvo junto a las rejas del puerto. La luna salía. Enseñaron sus papeles a un guardia que los examinó. Pasaron y por los terraplenes cubiertos de barriles, entre el olor a vino y a pescado, tomaron la dirección del muelle. Poco antes de llegar al olor a yodo y a algas, les anunció el mar. Después empezaron a oírlo. El mar silbaba suavemente al pie de los grandes bosques del muelle. Y cuando bajaron los escalones, apareció a su vista, espeso como de terciopelo, Ryuk, que sentía bajo sus dedos la superficie áspera de las rocas. Estaba lleno de felicidad extraña. Se volvió a mirar a Tarot y adivinó en la expresión tranquila y grave de su amigo aquella misma felicidad que no olvidaba nada, ni siquiera el asesinato. Se desvistieron. Ryuk se zambulló primero. Fría al principio, el agua le fue pareciendo tibia a medida que avanzaba. Después de unas cuantas brazadas sintió que el mar aquella noche era tibio. Nadó con regularidad. El golpeteo de sus pies dejaba atrás del que un hervidero de espuma. Un pesado chapoteo le anunció que Tarot acababa de zambullirse. Ryuk se echó boca arriba y se quedó inmóvil, mirando el cielo lleno de luna y de estrellas. Tarot se acercaba, empezó a oír su respiración. Ryuk volteó y nadaron al mismo ritmo, con la misma fuerza solitaria, lejos del mundo, liberados al fin de la ciudad y de la peste. Ryuk se detuvo y volvieron hacia la costa lentamente. Se volvieron a vestir y se fueron sin pronunciar una palabra, pero tenían el mismo ánimo y el recuerdo les era agradable. Ryuk sabía que, como él, Tarot pensaba que la enfermedad acababa de olvidarlos, que eso estaba muy bien y que ahora había que volver a empezar. Sí, había que volver a empezar, porque la peste no olvidaba a nadie mucho tiempo. Había que esperar todavía, pero a fuerzas de esperar se terminaron por no esperar nada, y nuestra ciudad entera llegó a vivir sin futuro.
Hacia fines de diciembre, Hughes recibió al señor Otton, que se encontraba todavía en su campo, una carta que decía